Buenos días, don Diego, y buenos días a los radioyentes. Bueno, estoy dedicada al ámbito de el ejercicio de los derechos colectivos, de cómo se materializan en nuestros territorios. Y para eso me parecía importante, no solo a mí, sino a un grupo de compañeros indígenas, no indígenas, exdirigentes, en conformar un espacio, un ente, un instituto que pueda realizar ese trabajo académico desde la filosofía de los pueblos originarios, pero en perspectiva intercultural, sobre todo apuntando hacia la especialización del derecho propio, del derecho quichua, que está reconocido, por ejemplo, la Administración de Justicia Indígena en la Constitución. Entonces, tenemos programas, 3 programas: la escuela itinerante en territorio, que ahora es mixto, es decir, en territorio, pero con conexión vía plataforma Zoom. El segundo programa con las mujeres y la juventud. Y el tercero, el foro intercultural que tiene clase con la escuela judicial. Ah, Y justo este sábado 29 de mayo es nuestro inicia el ciclo de conferencias que tenemos en el año, alrededor de tres, pero en donde participan las autoridades indígenas, ya. que son jueces, y también los jueces y operadores de la justicia ordinaria. Entonces, ¿por qué tiene que llegar a diálogos, a debates? Porque hay puntos de tensión, porque todavía es un proceso, dado en que era un derecho excluido. Entonces, ahora lo que se trata es de aplicar, de implementar, de ejercer, pero que no encuentren obstáculos, sino lo que manda la Constitución: coordinación, cooperación, interpretación, porque son dos lógicas distintas. Así es que estoy dedicada a ese trabajo y a dictar mis clases en los cursos de posgrado sobre materia constitucional y pluralismo jurídico, precisamente con la experiencia que tenemos en la Universidad Tecnológica Indoamérica. Así es que estoy ligada a todo este proceso académico, tanto a nivel nacional, y cuando tenemos las vinculaciones con las otras universidades a nivel internacional también. Así es que eso es lo que hacemos, don Diego, de nuestro trabajo ligado a territorio, a la organización, a lo que han sido precisamente la lucha de los pueblos originarios fundamentalmente, pero también de los sectores populares, y hay que seguir trabajando en esa línea. Así es Muy que bien. la opción ha sido esa, don Diego. Doctora Pacari, doña Nina, gracias por su valiosa información. Y yo no tengo la menor duda de que estoy hablando con una mujer con una gran formación académica y además de una mujer inteligente. Muy bien. Doña Nina, para muchas voces en el país, la alianza entre Creo, Pachacuti, la Izquierda Democrática y otras fuerzas es un ejemplo de madurez política para coexistir desde la diversidad. Le pregunto, ¿cómo evalúa usted la mayoría legislativa? ¿Cómo evalúa usted la mayoría legislativa? Le escuchamos, Nina. Muchas gracias. Yo creo que en el debate interno siempre están las posibilidades como tal, y una de ellas tenía que ver, creo, no estoy tan de lleno en el activismo político directo, pero creo que una línea era el de no formar parte de la conducción administrativa del Parlamento, sino el de no contar con nadie, y al no tener mayoría y ser 27 legisladores, pues de hecho la cosa se tornaba un poco cómo presentamos solo las leyes y nada más. Entonces me parece que esa era una línea, es decir, ninguna alianza, ningún acuerdo, y por lo mismo continuar de pronto solo en la materia legislativa y fiscalizadora, que de hecho son los roles del Parlamento. Y la otra es cómo también, siendo un espacio de poder, es el primer poder del Estado, entonces cómo se disputa el poder también, porque de una u otra manera en la conducción del Parlamento también están los bemoles de lo que es el quehacer político. Entonces, en esa línea a mí me parece que las posibilidades de alianza que se han dado puede tener varias lecturas, incluso al propio interior, unas más radicales, otras más permisivas, y otras pues lo que medio más o menos esté. A mí me parece que ya en materia de ejercicio político, de hecho, el núcleo de la alianza me parece que es más entre ciertos sectores independientes afines, la izquierda democrática y Pachacuti. Me parece que ahí hay Ya. un núcleo. De hecho, mucho más, no sé si sea oportuno decir de una tendencia de izquierda,
o con alguien de centro más aproximado, por así señalar, ¿no? Pero de hecho en la coyuntura está también que no se hubiese logrado, por decir, el resultado que está sin el voto de uno u otro. En este caso es o de Creo o de UNES, o sea, o de No. correísmo. Eso está muy claro. Y como el contexto ha estado tan muy cercano respecto de todo lo que implicó el correísmo, no obstante también estar desde el otro lado de cómo está personificado la derecha conservadora, para la perspectiva de los pueblos indígenas, el correísmo tampoco es de izquierda, también es de derecha. Entonces, visto así, resulta complejo, pero no No. obstante, siendo complejo, supongo que debieron haber llevado el debate interno del movimiento Pachacuti y que de pronto si una fuerza política distinta se suma y da una votación, me parece que el tema no está ahí, sino en la coherencia que pueda mantener en el ámbito legislativo. Uno es, por ejemplo, No. llevando adelante en cuanto a lo que sería el manejo administrativo operativo con lo que ha sido una de las propuestas del movimiento indígena, diálogo, acuerdos por No. el bien del país, por ejemplo. Y lo otro es en que pueda mantener la coherencia con la política económica, social, cultural, que plantea cambios profundos del movimiento Pachamama. Entonces, que no se sacrifique, por decir, por la buena administración del Parlamento, lo que son los principios Muy bien, fundamentales muy bien. de continuar con, en este caso, luchando por los derechos de los que más necesitan. Y creo que ahí tendrán que llevar con un buen manejo, ya que está elegida ya la presidencia y las autoridades, y en ese caso, pues aprovechar la oportunidad para felicitarle a, a la presidenta Yori, ¿no? Guadalupe Yori, que la conocemos, ha sido muy luchadora, lo sigue siendo, ha sido coherente, fue perseguida política, es decir, tiene muchos de los atributos y que incluso en la gestión administrativa lo hizo muy bien, llevando adelante los principios, por ejemplo, de participación, de innovación. Recuerdo los primeros años de Pachacuti y ella fue nuestra prefecta, y de hecho tiene sus antecedentes. Y yo creo que podrá llevar adelante y confiamos en que con esa direccionalidad pueda llevar pues la legislatura a buen puerto por una parte y por otra que la derecha conservadora sí pueda aterrizar, sobre todo en tiempos de pandemia, en que la atención prioritaria hacia el sector social, hacia la diversidad, hacia la necesidad en sí es grande y que no puede pues estar imponiéndose solo la lógica de la acumulación del capital, por así decir, para beneficiar a los mismos de siempre. Entonces yo creo que está un tema No. ya en el ejercicio de la legislatura y que de hecho la cuestión de la administración no sea lo que debilite la perspectiva política que ha planteado Pachacuti para el país. Le escuchamos con un interés, doña Nina, doctora Pacari, el tema de esta mañana, la mayoría oficialista desde la visión de las organizaciones indígenas, y estamos dialogando con la doctora Nina Pacari. Una súplica, abreviar un poquito la respuesta, pues tenemos algunas inquietudes. Nina, desde Pachacuti se reitera que estas coincidencias no significan un cheque en blanco para el gobierno. Le pregunto qué temas se anticipan como los más conflictivos entre el nuevo oficialismo y Pachacuti. Tenga la bondad. Yo creo que el tema antiminero, la extracción como política, el extractivismo como política, creo que es uno de los puntos centrales porque está vinculado precisamente a los territorios de los pueblos indígenas. Y frente a eso, no es solamente el que deba haber o no la consulta prelegislativa en unos casos o la consulta frente a proyectos que debe implementar el gobierno solamente, sino el cambio de esa de línea política. Entonces, me parece que uno de los puntos de tensión, de hecho, tiene que ver con el tema profundo, grueso, amplio de el extractivismo. Y en eso tendrá que batallar el movimiento Pachacuti al interior del propio Parlamento en cuanto a la legislatura y también estará pues entendido en que las propuestas y los planteamientos vendrán también desde las propias organizaciones, como en el caso de la CONAIE. El otro punto de tensión me parece importante que es
es un tema general, es cierto, pero es el modelo de economía y un modelo de economía que todavía concentra en beneficiar a los grupos de poder económico, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es otro punto de tensión. Importante. Me parece fundamental lo relacionado respecto de, en materia de educación, que no es solamente lo de los cupos, que con tiempos de pandemia, ¿a dónde apuntamos respecto, por ejemplo, de la recuperación de la autonomía política que se tenía respecto de la conducción y todo el sistema relacionado con educación? El tema de la salud me parece que van a ser puntos cruciales y ahí, de hecho, ya en la agenda pues irán priorizando de acuerdo a lo que han sido los planteamientos en materia agrícola, por ejemplo, y yo creo que el tema de la economía es lo Sí, más sí. fuerte, diríamos, en este caso, ¿no? Y no solo pensando como movimiento indígena y para el movimiento indígena, sino como país. Y en tiempo de crisis, Muy con una bien. pandemia, más todavía. Doña Niña, valiosas sus puntualizaciones, Fatamala, hay mucho interés por la charla. Desde Madrid, España, Michelle, que le aprecia vivamente a usted, tiene una pregunta. Michelle, si es tan gentil. Doctora Pacari, ¿qué impresiones deja en usted el que una mujer indígena, amazónica y perseguida por el correísmo como Guadalupe Llori presida la Asamblea Nacional? Bueno, no, hay que señalar que resulta al menos para mi punto de vista también, que no deja de ser histórico. Histórico desde el bemol político de persecución, pero también histórico por la presencia de un rostro popular ligado a nacionalidades indígenas, de una propuesta de participación como ha sido el movimiento de unidad plurinacional Pachacuti, Nuevo País. No es solo Pachacuti, es la perspectiva de lo que queremos que sea movimiento de unidad plurinacional Pachacuti, es decir, la construcción de un nuevo modelo de Estado y también el de un modelo de economía que no sea el depredador del capitalismo neoliberal y globalizante, sino el hecho de cómo las economías que le dan vida al país puedan ser las más, en este caso, pues, salvaguardadas, apuntaladas, fortalecidas para condiciones de vida con dignidad. Así es que me parece que esa es la síntesis que se podría realizar respecto de la inquietud planteada. Muy gentil. Doña Nina, le pregunto, ¿se veía venir o causa sorpresa la decisión de Yacu Pérez de separarse de Pachacuti? El candidato presidencial no quiere asumir el costo de la cercanía de Pachacuti con el nuevo gobierno. Por favor. Bueno, en el movimiento indígena y particularmente en mi perspectiva, yo creo que hay que combinar siempre entre lo individual y lo colectivo. Es decir, no somos de una militancia solo individual para decir ahora me salgo porque no estoy de acuerdo o porque no van con mis ideas, sino que también somos de una militancia colectiva, más todavía si somos parte de CONAIE, fundadora de Pachacuti, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí no comparto el de salirse de Pachacuti, porque también significa el que hay un primer desacuerdo o no estoy, hay un primer problema y salgo y abandono, ¿no? Cuando, ¿cómo se entiende siendo Pachacuti, candidato de Pachacuti y que viene desde, de hecho, es miembro del pueblo Cañari, es como pueblos, ¿no? Entonces, a mí me parece que no damos un buen mensaje de que yo como a título individual me salvo. No podré estar de acuerdo y hay que procesarlo internamente, pero yo no optaría, por ejemplo, por el hecho de decir, bueno, entonces abandono Pachacuti, porque somos movimiento indígena que ha generado el Pachacuti y tenemos que ver por dónde vamos avanzando, incluso en el marco de los errores. Entonces, a mí me parece que no es un buen mensaje. Y por otro lado, no está enrolado con las decisiones colectivas y eso también, bueno, pues yo creo que no me esperaba que eso pudiera ocurrir. Tampoco no estaba al tanto de lo que están debatiendo en el Congreso, pero me parece que no es para decir no soy responsable, no es cuestión de una responsabilidad individual. Son colectivas finalmente y que de una u otra manera inciden. Por ejemplo, CONAIE no ha intervenido para nada en lo que el momento está realizando Pachacuti, pero no podrá decir entonces ahora se acaba Pachacuti, porque es la fundadora, es la que lleva adelante. Entonces ahí es complejo el tema,
pero no comparto y es, bueno, pues ya se ha ido y desde Pachacuti, pero desde el escenario del movimiento se tendrá que seguir todavía viendo las cuestiones y lo que sí está de por medio es que desde hace un buen tiempo ya venimos diciendo es necesario evaluar la Ya. gestión, lo de Pachacuti, cómo está, si esa estrategia es válida, es buena o no, y eso sí todavía nos falta, don Diego, nos falta evaluar y realmente ver pues cuáles son las repercusiones, qué es lo que está ocurriendo para ver qué también es lo que se decide, pero de modo colectivo al interior del movimiento. Doña Nina, coincido con su apreciación sobre la situación concreta del señor Yacu Pérez. Coincido con usted. Y yo creo que en la actitud de Yacu hay un cierto utilitarismo, ¿no? Porque en su momento, pues, él contó con el apoyo de Pachacuti, pero me parece que hay un cierto utilitarismo. En fin, yo no coincido con que se haya separado de Pachacuti porque uno debe estar en las buenas y en las malas, ¿no? Muy bien, Michelle nuevamente tiene una pregunta para ustedes, Nina. Michelle. Doctora Pacari, la vacunación masiva, el combate a la pobreza y a la desnutrición crónica en las zonas rurales, la educación intercultural, el respeto a la biodiversidad. Según su criterio, ¿qué otros temas pudieran significar una agenda política de coincidencias entre Creo y Pachacutic? No le podría indicar porque no sé cuáles hayan sido los debates o los acuerdos. Me parece que no hay un acuerdo, al menos no hemos conocido que haya un acuerdo, a ver, sobre tales temas puntuales. A mí me parece que ahí ya tienen que establecerse como tales, ya en materias profundas, como decía, el tema económico al que se apuntala. En todo caso, el tema de la salud o el tema de la educación tiene que ser recuperado frente a lo que ha significado un retroceso en el ejercicio de esos derechos en el correísmo y también en la continuidad del correísmo con el morenismo. Entonces, tampoco ha sido atendido en ese sentido. Y no solamente como una cuestión de una atención, sino que responda al mandato constitucional. Y en el mandato constitucional está de modo muy expreso los derechos que deben ejercer los pueblos originarios y me parece que tiene que ver, además de los temas de salud y de educación, con los temas como el del no extractivismo. A mí me parece que ese es un tema fuerte, el tema de no a la desigualdad económica. Entonces, no son temas puntuales solamente como salud, sino desde la perspectiva integral o la visión integral de los pueblos indígenas, tiene que ver con todos los elementos de la economía, de la educación, de la cultura, y esos son los puntos centrales que se ha manejado desde los pueblos indígenas. Así es que yo creo que estarán de por medio con la agenda trabajada como proyecto político de la CONAIE por una parte y por otra que se avanzó después de octubre, de octubre 19, se avanzó con la propuesta del Parlamento Popular, que recoge también las perspectivas de más de 280 organizaciones, y eso es fundamental, y yo creo que son los ejes con los cuales deberían trabajar desde el Parlamento. La CONAI en su momento con sus autoridades darán a conocer los puntos de vista, lo que fuere pertinente, pero eso también ya les corresponde desde el régimen de autoridad que nosotros llevamos adelante y tenemos y respetamos precisamente. Escuchamos con gran interés y valoramos sus reflexiones, doctora Pacari. Doña Nina, ¿qué comentarios le merece la versión de Correa mediada por el señor Rebold, que Pachacuti pretendería tomar al gobierno en un año? Que Pachacuti pretendería tomar al gobierno en un año. ¿Qué piensa? Siempre hay agoreros sin conocer lo de los pueblos indígenas. Y de pronto, cuando ha estado un poco con sus luchas y también sin ser reconocidos, por ejemplo, en la época del correísmo y en otros gobiernos también, ya se ha dicho, el movimiento indígena está como ese, que ya por poco ya no está, ¿no? Y cuando se lleva adelante una movilización, de pronto dicen, resurgen desde las cenizas como el ave fénix. Entonces es porque no se hace una lectura adecuada de los pueblos originarios. No podemos anticipar y decir en un año esto, en otro año esto otro, porque no es mecánico la cuestión.
pero en cambio se procesa en las organizaciones, se trabaja y viendo todas las circunstancias, lo deciden. Y la decisión colectiva es la que lleva a movilizaciones como las del 90, a las movilizaciones que precedieron antes de las asambleas constituyentes, porque había resistencia para llevar adelante las asambleas constituyentes, o dígase la de octubre. Entonces son desde las decisiones colectivas. Así es que a veces son agoreros para decir, de un año especulan, y nosotros preferimos pues ir de acuerdo con la marcha diaria que se lleva desde las organizaciones. El presidente Lazo, ya es presidente, debe cumplir su mandato de 4 años y le deseamos el mayor de los éxitos. Michelle hace una pregunta interesante. Michelle, ten la bondad. Vamos hacia la CONAIE. Es tiempo de una aguarme al frente de la Confederación. Ah, ¿Cómo están las cosas entre las diversas organizaciones? Bueno, eso llevan adelante de modo común, como ha sido, pues, las reuniones, las perspectivas, y eso ya es una cuestión interna, y yo respeto mucho el proceso interno, y yo diría que al momento, pues, por más que hayan tensiones, siempre arriban a buen puerto. Yo en esa tenemos las convicciones por la sabiduría en ejercicio colectivo, que siempre suele estar de modo permanente. Al momento tengo entendido que están en diálogos como para ya encarrilar hacia el 7º Congreso de la CONAIE, son las nuevas autoridades, y lo importante que se ha dado históricamente en el movimiento indígena, sobre todo en la CONAIE, es que ha habido relevo permanente de dirigentes. Como ustedes verán, nosotros quienes hemos sido dirigentes, no estamos en la palestra política o tomando la palabra o siendo los líderes, porque las autoridades tienen la voz para llevar adelante, y nosotros podemos estar presentes cuando en nuestros territorios, por cierto, pero también cuando somos requeridos en el Consejo Político o en unas opiniones. Por lo tanto, eso ya es parte de un ejercicio de proceso organizativo, y esperemos que en estos días pues nos estén dando a conocer cómo va el proceso ya para la elección de las nuevas dirigencias en el 7º Congreso de la CONAI. doña Nina, mil gracias por estar en el programa. Yo personalmente vería con buenos ojos que una mujer, una Guarmi, esté al frente de la dirección de la CONAI. Yo vería con mucha simpatía, porque la mujer ecuatoriana, usted es un ejemplo, es una mujer inteligente, aguda, con su propia visión de la problemática del país. Doña Nina, un placer charlar con usted. Te veo más joven que nunca y más elegante que nunca. Muchas gracias a usted. Bueno, pues el tiempo pasa también, y muchas gracias por sus palabras. No, no, está más guapa que nunca, con todo respeto, Nina, está más guapa que nunca. Que Dios le bendiga. Gracias, Nina. Muchas gracias a usted. Muy bien, marcamos una pausa y nuevo diálogo con el abogado Juan Esteban Guarderas, Comisión Internacional Anticorrupción.